Y ahora vamos a empezar a desarrollar la clase del tema de los servicios ambientales y vamos a empezar diciendo y definiendo lo que son los servicios ambientales. Son todos aquellos beneficios que proveen los ecosistemas a las personas para que éstas a su vez hagan uso de ellos con el fin de mejorar su calidad de vida. Ahí vamos a ver lo que son dentro de los ecosistemas forestales. Quise hacer una diferenciación de lo que son los bienes ambientales y los servicios ambientales. Tengo entendido que ustedes ya han tenido la clase de lo que son los bienes ambientales, cuando vieron productos madereros, productos forestales no madereros y, bueno, y un conjunto de bienes. Entonces vamos acá, hice un pequeño desglose de algunos, son mucho más. Y podemos decir que dentro de los bienes ambientales tenemos lo que se determina de lo que es un bien. Un bien se identifica a partir de su aprovechamiento. Por eso dice madera, agua potable o para irrigar, productos forestales no madereros. Y en cambio, los servicios ambientales se definen a partir de las funciones de los ecosistemas, los que sustentan la creación continua de bienes ambientales. Y acá hemos nombrado algunos y después van a ver ustedes que son muchos. Son, según Groth, los identificó en 1994 como 36 funciones. Yo acá les he puesto que los, estas funciones que cumplen los ecosistemas forestales hace que a través de la remoción de los contaminantes del aire, después les explico cómo suceden esas cosas. Por un lado, remueven los contaminantes del aire, estos ecosistemas, mantienen el ciclo de nutrientes, captan el dióxido de carbono, también captan y filtran agua y protegen la biodiversidad. Después van a ver que hay muchos más. Cuando decimos remueve contaminantes del aire, para explicarles un poquito cómo suceden estas cuestiones. Estos son flujos. El aire es un fluido. Cuando pasa por entre medio de los árboles, todas las partículas que lleva el aire y que sean contaminantes van a quedar adheridas a las hojas, en el follaje del bosque. Las hojas tienen, en los bosques hay diferentes alturas y estratos y diferentes tipos de hojas. Asimismo, cuando son, ya sean bosques implantados o bosques tropicales o bosques nativos, las hojas tienen unas pilosidades, vendría a ser una epidermis, que hacen que cuando el aire viene transitándolo como un flujo, los atraviesa y las hojas en su movimiento hacen como un filtro. Entonces todos esos contaminantes quedan adheridos a las hojas y el aire empieza a fluir cada vez con menos contaminantes, más limpio, en una palabra. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. bien, eso es con respecto a la remoción de contaminantes del aire. Otra cosa es la captación de dióxido de carbono. ¿Mm? El dióxido de carbono es un gas eh, que es uno de los gases que son dentro de los principales, dentro de los 6 grandes grupos de gases, los que tienen mayor importancia en el efecto invernadero. Entonces, la captación
de dióxido de carbono que producen los árboles es a partir de eh, la fotosíntesis. Se los explico así sintéticamente porque ustedes lo deben haber visto en otras materias ya, pero así en forma sintética podemos decir que eh, los árboles a través de sus hojas en participación del proceso de fotosíntesis, para lo cual tiene que haber una radiación incidente, captan el dióxido de carbono y junto el dióxido de carbono que capta la hoja más la absorción de agua que hacen las raíces, la planta lo que hace es junta el, el carbono y el hidrógeno y hace cadenas carbonadas. Y en una palabra, forma la estructura del árbol, que tendría que ser el sustento. Y así es como puede crecer. Cuando uno hace un análisis, ya sea de cualquier componente arbóreo, el 99% es carbono. ¿Me explico? Entonces, junta el carbono, esto lo deben haber visto en química orgánica ustedes, junta el carbono junto con el hidrógeno y forma cadenas. Esas cadenas eh, que son enlaces que van a formar la celulosa. La celulosa, el almidón, y el porcentaje restante, que es mínimo, son los otros minerales que ha captado, porque cuando el árbol absorbe y asciende savia bruta, por el xilema, lleva agua y nutrientes que están disueltos en la solución del suelo. Pues lo que va a aprovechar para formar estas cadenas carbonadas, que no me salía la palabra cadenas carbonadas, es el carbono y el hidrógeno. Entonces le queda libre el oxígeno. Por eso decimos que los bosques son productores de oxígeno, que es una función ambiental. Bueno, sigamos. Mantiene el ciclo de nutrientes. Cuando decimos mantiene el ciclo de nutrientes, eh, sabemos que todo ser vivo tiene una vida útil y mientras va sucediendo su vida en el transcurso, ¿no?, del tiempo, va desprendiendo hojas, se van cayendo ramas por podas naturales. En búsqueda de luz, las ramas que no llegan a recibir luz, empieza el árbol a destinarle menos energía. Entonces empiezan a secar esas ramas y el árbol empiezan en los bosques, empiezan a buscar la radiación solar para poder cumplir con la fotosíntesis y así poder cumplir sus funciones. Eh, bueno, tanto en esos desprendimientos que pueden ser de la parte aérea, hojas, ramas, y después con la muerte de los árboles, animales que viven en el bosque, todo el material orgánico se va a descomponer por la acción de los microorganismos del suelo. Y de esa forma, todo ese resto orgánico va a pasar como nutrientes en forma inorgánica para que sea aprovechada por los árboles, por las plantas, en realidad, para todos los estratos. Entonces, de esa forma es que siempre tiene un ciclo de reposición de nutrientes. Y así es también como se va formando el suelo. El suelo, los bosques, lo que tienen, cuando decimos, al último decimos protección de biodiversidad. Los bosques van formando el suelo y de esa forma, al tener las raíces que van a fijar ese suelo aparte, van a hacer que siempre esté realizándose un ciclo de lo que necesita con lo que se aporta. Bueno, me había olvidado de decirles que estos ecosistemas forestales ocupan el 30% de la superficie
terrestre es la superficie emergida del suelo del planeta. Entonces, si es el 30%, imagínense ustedes los servicios ambientales que recibimos de estos ecosistemas. Y según autores como Hellbrook y Watson, han mencionado, y muchos otros autores, que en estos ecosistemas forestales viven no menos del 75% de la diversidad, de la biodiversidad continental, como para tener la importancia que tienen estos ecosistemas forestales. Ahí viven no menos del 75% de la biodiversidad continental. Bueno, vamos siguiendo. Acá, cuando nombramos los tipos de servicios ambientales, hay diferentes formas de clasificarlos a través de diferentes miradas. He buscado este cuadro para identificarlos primero como 4 servicios que hacen a los tipos de servicios ambientales: los servicios de abastecimiento, los servicios de sustento, los servicios culturales y los servicios de regulación. Ahora vamos a ver qué son cada uno de los servicios. Los servicios de abastecimiento son tanto los alimentos, fibras, combustibles, recursos genéticos, sustancias bioquímicas y agua potable. Los servicios de regulación son el control de erosión, que algo hablamos recién, de lo que el beneficio que brindan los bosques con sus raíces, de no permitir que el suelo pueda erosionarse, ¿no? Moverse. La purificación del agua, eso tiene que ver con la captación y durante el drenaje por el suelo, cómo se va purificando para después llegar a los cauces de las cuencas y llegar en un estado muy puro del agua por esos filtros, ¿no? Por el filtro de cualquier contaminante en ese descenso se va adhiriendo, y lo que va pasando, lo que va llegando al fondo del drenaje es un agua de máxima pureza. Después, bueno, lo que es la regulación del clima. En la regulación del clima se puede ver de distintas miradas. Cuando decimos regulación del clima, podemos verlos a través de las celdas de Hadley. No sé si alguna vez han visto lo que son las leyes astronómicas de la circulación del aire. Se los explico así sintéticamente. La superficie terrestre recibe los rayos solares en una posición de 90 grados en la latitud 0, ahí en el Ecuador. Y después, a medida que venimos ascendiendo en latitudes, atravesando las distintas latitudes, llegamos cada vez con los rayos, cada vez con mayor distancia con respecto al Sol. Entonces el calentamiento es máximo, donde hay una proximidad a la latitud 0 y que los rayos caigan en forma perpendicular, marcando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Después, a medida que los vamos yendo hacia los polos, los rayos solares tienen mayor distancia a recorrer y llegan con otro grado de inclinación a la superficie terrestre. Bien, cuando esto hace que haya un mayor calentamiento en ciertas zonas que otras. Las celdas de Hadley, esta ley astronómica, dice que cuando el aire está caliente, sube, cambia su densidad y sube. Entonces, cerca
grado cero de latitud cerca del Ecuador, lo que hace es un circuito. El aire sube porque se calienta y porque es arrastrado atravesando todos los bosques tropicales y se llena de humedad. Cuando asciende con esa humedad, se condensa esa humedad y se forman grandes tormentas. Entonces esos lugares, todo lo que sube y empieza a girar hacia los polos, sube en ambos sentidos a los 0 grados. Sube hasta la tropopausa de la atmósfera, que está a 12 kilómetros de altura. Cuando sube con toda esa humedad, se desencadenan grandes tormentas y el aire empieza a dirigirse hacia los polos y ya perdiendo la humedad por las tormentas, cuando llega a los 35 grados de latitud sur y a los 35 grados de latitud norte, llega frío, ha perdido temperatura. Entonces, al cambiar su densidad, baja. Entonces, ustedes van a ver, si ven un globo terráqueo, que muchos desiertos se encuentran en la misma línea, ¿no? El desierto de Atacama con el desierto de Sahara y el desierto asiático. Y esto está demostrado que a los 35 grados desciende el aire y desciende seco y sin humedad relativa. Cuando desciende a la superficie, a esa altura, a esa latitud, la superficie no está tan caliente como en el Ecuador. Entonces, empieza a hacer el recorrido impulsado por unas fuerzas que se llaman fuerzas de Coriolis, que están debidas a la rotación de la Tierra, y hace que el viento vuelva a tomar sentido hacia los trópicos, hacia el trópico, hacia la latitud cero. Entonces, en ese avance, el aire va ganando temperatura porque cada vez que va avanzando con una leve inclinación hacia la izquierda en la latitud sur y en la latitud norte empieza a avanzar de nuevo hacia el Ecuador con una leve inclinación hacia la derecha. Eso está debido a la rotación de la Tierra. Y cuando va haciendo ese recorrido, va ganando temperatura y cuando atraviesa toda la masa forestal, todo el ecosistema forestal, va captando, ese aire va captando humedad. Cuando va pasando por los bosques, las hojas pueden captar esa humedad directamente de la atmósfera, porque lo captan de dos formas las hojas a la humedad, desde la atmósfera o por las lluvias. Entonces se va cargando de humedad y se va calentando. Y cuando llega al Ecuador, a la latitud cero, vuelve a ascender y ese es el principio de la ley astronómica de la circulación del aire que regula el clima. Después de los 35 grados de latitud sur y los 35 grados de latitud norte, hasta los polos hay otras celdas que se llaman de Ferrer, que tienen otra teoría. Pero les quería explicar con respecto a esto porque atraviesa a los bosques tropicales, que son la mayor fuente de servicios ecosistémicos o servicios ambientales.